¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible el programa del día de hoy. Y bueno, pues en general yo creo que el país estamos con buenos ánimos, ¿no? Después del triunfo algo cardíaco, ¿no? En el partido que se tuvo ante Camerún, más sin embargo recordar que en este periodo, además del mundial, pues hay varios temas fiscales, hay varios temas legales que están sobre la mesa que son muy importantes y que no debemos perder la mira de eso y distraernos en el mundial. Es correcto, digo, algunos con alguna euforia excesiva. Leía por allí algunas declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, donde, bueno, pues refiere que México a los ojos del extranjero, bueno, pues es percibido como un país de oportunidades, de inversión y de crecimiento, y que el balance no ha sido positivo, que ha sido extraordinariamente positivo y que hay un entusiasmo tremendo por el desarrollo en el país. Entonces yo creo que esto es lo que ven las personas que están afuera del país. Yo creo que el empresariado hoy en día en México, bueno, pues está sufriendo estas reformas del 2014 que terminan por no enderezar el barco, que el crecimiento económico, bueno, las expectativas ya se han reformado un par de veces, castigándolas a la baja, el Producto Interno Bruto igual, incluso la tasa interbancaria de equilibrio también ha estado disminuyendo para tratar de, bueno, pues adecuarlo a la realidad del país. Así es, sí, y bueno, por recordarles que estamos pues en el mes de junio. Este mes todavía es el mes para el pago de la PTU en el caso de personas físicas. Mayo fue el mes de personas morales, entonces pues aquellos patrones, personas físicas que estén al pendiente de esta obligación laboral que tienen. Fíjate, por ahí, Hugo, y ciertamente referente al reparto de utilidades, bueno, pues hay que recordar que en el pasado mes de junio, propiamente el 6 de junio de 2014, bueno, pues fue liberado el reglamento que refiere o que regula lo que respecta a la PTU, es decir, los artículos 121 y 22 de la Ley Federal del Trabajo. Y Hugo, aquí, bueno, pues le dan otra vez, ahora sí, como se dice coloquialmente, la torre por ahí a los patrones. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, pues las inconformidades que lleguen a tener los trabajadores van a tener el carácter de denuncia fiscal. Es decir, ahora, cuando anteriormente solo detonaba una visita por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, pues hoy en día esta denuncia va a ser compartida y direccionada a la Secretaría de Hacienda para que en un momento dado inicie facultades de comprobación para poder verificar el correcto determinación y distribución de este reparto de utilidades. Así es, Luis. También dentro de esos cambios por ahí se menciona que ahora para que la empresa se haga cargo a una revisión o a una supervisión, pues en este caso se requiere de varios trabajadores. Anteriormente con uno era suficiente para efectos de poder escuchar y que la autoridad tomara medidas. En este caso ya cambió y ahora se requiere de un grupo de trabajadores. Así es, o el sindicato mismo, es decir, se crea una especie de contrapeso, pero también es un frente para decir, voy a tratar de coaccionarte para que, si bien el reparto de utilidades no estoy satisfecho, que es una realidad propia de la compañía, bueno, por allí se hagan algunas retribuciones adicionales, amenazando, en este caso, al patrón empresario con una inconformidad al respecto, que insisto, bueno, pues detonaría por allí inicio de facultades. Así es, Luis, y bueno, no sé si tengas ahí alguna otra nota por ahí que quieras compartir. Hugo, bueno, pues está por allí la liberación, ¿no?, de la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea el proyecto fiscal. Que está es por ahí. Correcto, y bueno, pues que trae también un desorden, ¿no?, en materia, por ejemplo, del CFDI de nóminas, el timbrado, abre la posibilidad de un timbrado mensual, es decir, una especie de facilidad, en lugar de que si el contribuyente estaba pagando de manera, por ejemplo, semanal y timbrando de manera semanal, bueno, pues que haga su nómina de manera semanal y la entrega a los trabajadores, pero el timbrado se haga
de manera mensual. Pero trae una serie de complicaciones algo tremendas, Hugo. Así es, sí. También por ahí está que pues en este proyecto están contemplando la cuestión de explicando un poco lo que es familiares para el tema de del RIF, del régimen de incorporación, de qué es lo que se entiende para poder aclarar esto. Y bueno, entrando a lo que es en materia el día de hoy, el tema por ahí lo titulamos contabilidad electrónica, contabilidad al desnudo, porque pues con la información que se van a tener que proporcionar de manera mensual, prácticamente la autoridad tendrá todos los elementos para poder fiscalizar de manera remota, de manera electrónica, de manera inmediata a todos y cada uno de los contribuyentes. Así es, Hugo, y yo creo que, bueno, pues este programa se trata de eso, ¿no? De difundir la materia fiscal, de sensibilizar, pero yo creo que hago un llamado, Hugo, a los contadores, a la contaduría pública en general, bueno, que se acerquen con sus con los empresarios a los cuales llevan servicios contables, bueno, pues para que les informen fehacientemente de los alcances, Hugo, de todo esto, de estar proporcionando esta información, como bien refieres el título del programa, contabilidad al desnudo, es decir, en un momento determinado ya habrá ese check-up fiscal, ese check-up médico, haciendo un símil, bueno, pues deberá ser proporcionado de manera mensual a las autoridades y obviamente, bueno, pues aquellas empresas que estén en una serie de inconsistencias o que tienen todo descansado en el contador, bueno, pues es momento para que se acerquen y ver qué es los estados financieros que se están generando y que van a ser proporcionados a la autoridad. Así es, o que tengan información desordenada, que no esté al día, etcétera. Todo ese tipo de cosas toma bastante relevancia, ¿no? Y recordemos que esto que vamos a mencionar aplica tanto para personas físicas como para personas morales, ¿no? Hugo, prácticamente esto sería un inicio de facultades de comprobación. Es decir, la autoridad es lo que al final del día te termina solicitando, ¿no? Dame tu contabilidad, dame tu información fiscal, que ya la tienen, entonces para tratar de dimensionar los alcances que podrá tener la autoridad al momento de manipular y analizar la información proporcionada por los contribuyentes. Así es, aquí ya no importa el tamaño de contribuyente que eres, si eres grande, si eres pequeño, si vendes determinado producto, etcétera, porque pues al final del día todo es una base de datos que estarás al alcance de un clic de parte de la autoridad. Entonces, aquel mito de que, oye, eres pequeño, por ti no se van a preocupar y demás, estamos hablando de la era tecnológica donde pues el costo para la autoridad es el mismo para todos. Es correcto, Hugo, pero bueno, pues al final del día ahorita estamos viendo la prueba más fehaciente es en el caso del timbrado de la nómina. Es decir, una cantidad estratosférica de contribuyentes terminan por no subirse al carrito, es decir, hoy en día no están timbrando su nómina, o algunos de ellos que están timbrando lo están haciendo, Hugo, incluso fuera del plazo de los 3 días posteriores a haber pagado a los trabajadores, es decir, terminan por incumplir porque hay mucha, incluso ignorancia o desconocimiento en el caso de finiquitos, en el caso de la PTU que ahorita referíamos, Hugo, muchos contribuyentes terminan por no timbrar, es decir, están timbrando lo tradicional, que es la semana o la quincena. Así es. Y bueno, entrando o aterrizando ya el tema, esto que vamos a comentar, como les decía, aplica tanto para personas físicas como personas morales, a excepción de aquellos contribuyentes que estén llevando su contabilidad a través del portal ahí de Mis Cuentas, ¿no? Que sería propiamente el régimen de incorporación. Exacto, son los que están obligados, salvo que alguna otra persona física haya optado por ahí. Es correcto, Hugo. Y vayamos a ver qué es lo que contempla esto. Así es. En primera instancia, lo que los contribuyentes tienen que estar preparando para efectos de entregar a la autoridad, tenemos lo que es el catálogo de cuentas, ¿no? Y por ahí el catálogo de cuentas es bien específico y nos menciona que se deben de incluir todas las cuentas que tenga el catálogo de cuentas, incluyendo las subcuentas, y por ahí también dice que posteriormente estará disponible un dígito agrupador que estará disponible en la página del SAT para efectos de que la autoridad lo pueda estar asociando con sus criterios. Es decir, este código agrupador que básicamente sería el catálogo alterno al cual deberás hacer ese match o ese link, es decir, bueno, cuáles son tus cuentas que tienes en contabilidad y la autoridad te proporcionaría otro catálogo de cuentas y ahí quedarían vinculados, es decir, ese sería el código agrupador. Exacto. Porque con esto, Hugo, se estandarizaría por parte de la autoridad la totalidad de la información, es decir, automáticamente, y como va a viajar en un modelo o formato XML, que es un formato de transmisión de datos de manera estándar, es decir,
cualquier, por ejemplo, base de datos en, por ejemplo, un Excel, un Word y demás, bueno, pues es muy fácil darle lectura a esta información. Es decir, no importa en qué formato se esté generando la información, al traducirse al XML, bueno, pues la autoridad podrá dar una lectura rápida y pues eficiente, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquellos contribuyentes que ya sea hayan dictaminado sus estados financieros, o aquellos contadores que sean dictaminadores y estén familiarizados con ese proceso, bueno, en el CIPRED hay una especie de homologación de cuentas donde previamente están dadas de alta unas cuentas y tú te tienes que ajustar a agrupar la información de la empresa en esas cuentas. Entonces, prácticamente, para efectos prácticos, estamos hablando de lo mismo, nada más que aquí aplica para todos los contribuyentes. Ciertamente, Hugo. Entonces, primero tenemos que es el catálogo de cuentas. El segundo punto que se va a entregar y que hay que preparar es la balanza de comprobación, ¿no? Y aquí en la balanza de comprobación, pues es bien claro, nos dice que se deben incluir los saldos iniciales, los movimientos del periodo y saldos finales de cada una de las cuentas, y te menciona ahí activo, pasivo, resultados, capital, ingresos, costos y gastos. Así es, Hugo. Fíjate, y eso no es lo relevante. Es decir, al final del día se va la información, pero ¿cuál es la calidad de esta información? Es decir, por ejemplo, tienes plenamente identificado y segmentado, por ejemplo, las ventas al 0%, las ventas a la tasa de IVA del 16%, las ventas que están grabadas con IEPS, el IVA cobrado, el IVA pendiente de cobro, etcétera, ¿no? Entonces, los diversos impuestos, por ejemplo, retenidos y demás, que se manejen debidamente por separado. Muchos manejan, por ejemplo, Hugo, las retenciones de ISR en una sola cuenta agrupadora, es decir, aquí deberás distinguir retenciones por salarios, por horarios, por arrendamiento, por asimilados, el IVA mismo, bueno, pues también tenerlo debidamente segmentado. Y esto es bastante importante porque tal cual lo está mencionando Luis, así lo menciona, o sea, tiene que estar previamente detallado. Y una cuestión que es muy común es el tema del IVA, ¿no? Tengo yo una cuenta IVA acreditable y a lo mejor no tengo la precaución de distinguir cuál es el IVA acreditable que ya está efectivamente pagado y cuál es el que todavía tengo pendiente de pago, ¿no? Y esto hace mucha insistencia en ese pequeño detalle. Entonces, todo lo que acaba de mencionar Luis, hay que tenerlo bien identificado y que esté plasmado, ¿no? Y esto implica que tú previamente, antes de enviar la información, pues lo ideal es que corrobores esta información. Es decir, si todas tus ventas son al 16% de IVA, bueno, pues el saldo de clientes entre 1.16 me debe dar el monto de mis ventas cobradas, por el punto 16 me debe dar mi IVA cobrado. Entonces, esos pequeños amarres son necesarios. Hugo, un elemento más de prueba de que el dictamen fiscal tiende a desaparecer. Es decir, ahorita tú referías que las cédulas que se llenan a través del dictamen fiscal, bueno, pues se van a estar solicitando ahora mes tras mes. Y ese cruce de esos impuestos por pagar al cierre del pedido y que coincidan plenamente con lo que vas a presentar en el declaraciones y pagos correspondiente, bueno, pues eso es lo que se trabaja, por ejemplo, en materia del dictamen fiscal. Hoy en día ya se está recogiendo. Entonces, si era un trabajo descomunal hacerlo de manera anual, ahora llevar ese control estricto de las cuentas, que no haya errores, que no haya el factor del error humano, Hugo, bueno, pues quiero ver allí al final del día la autoridad cómo va a tomar esas discrepancias entre la contabilidad y contra lo que determina el contribuyente. Así es, y también por ahí estas disposiciones aclaran que mensualmente se estará proporcionando lo que es el catálogo de cuentas, dice, se va a proporcionar una vez, a menos que haya cambio al catálogo. Es decir, agregas una cuenta, eliminas una cuenta, haces algún cambio por ahí, tienes que informar a la autoridad los 3 días posteriores a que efectúes este cambio. Hugo, yo diría prácticamente el 99% de las empresas, su catálogo de cuentas está evolucionando mensualmente, es decir, constantemente se agregan clientes. Yo diría también porque es política de muchas empresas, por ejemplo, la cuenta de clientes manejarla global, y por separado llevan un control de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, y acá solamente se maneja el global. Es decir, la autoridad, ¿qué detalle te estará exigiendo? Es decir, yo quiero ver clientes detallado, cuenta por cuenta, o se podrá manejar una cuenta global de clientes y en módulo por separado llevarlo al contribuyente. Es decir, hasta dónde serán el brazo fiscalizador de la autoridad. Y también hay que recordar, Hugo, que muchos contribuyentes o muchos contadores tenían por práctica llevar el cálculo, la determinación de impuestos en base a Excel. Y al final del mes, bueno, pues trabajaban en el sistema contable. Hoy en día esto ya no va a ser posible porque de acuerdo a este proyecto que al final del día todavía no es oficial, se habla, Hugo, de que el plazo del envío
impuesto deberá ser, en el caso de personas morales, a más tardar el día 25 del mes posterior. Y en el caso de personas físicas, el día 27 del mes posterior. Si al día 17, que era la fecha fatal para presentar las declaraciones de impuestos, y por ahí traías un periodo agregado por lo del sexto dígito numérico, prácticamente tendrías que estar mandando de manera simultánea el pago de impuestos y la información respectiva de tu catálogo y balanza de comprobación, lo cual, Hugo, se me hace a mí algo verdaderamente retador para la contabilidad. Así es, y esto también implica, Luis, que seas alguien cuidadoso y detallado a la hora de preparar la información, es decir, que no se cometan errores, porque imagínate, vamos a hacer un escenario, estamos por ahí en el 2015, ¿no? Estamos en el mes de junio, detectas un error en la balanza del mes de febrero, pues ¿qué sería lo correcto? Corrijo el error en febrero, mando la información de febrero y subsecuentemente tengo que mandar la información de marzo, abril y mayo para efectos de que la información esté al día y sea congruente. Entonces, también, si no llevas la información de manera correcta, a la hora de detectar un error, pues olvídate. Si te batallas para llevar la información del mes, corregirlo va a ser toda una pesadilla. Ciertamente, Hugo, y bueno, y si esto no parecía bastante suficiente, dramático, Hugo, también hay que subir la información de las pólizas generadas, es decir, se debe incluir un detalle de cada transacción, se debe referir, debe ser posible distinguir el RFC del tercero con el cual estás propiamente interactuando. Es decir, básicamente se está pidiendo un link entre el registro contable y el CFDI que te están, por ejemplo, proporcionando tu proveedor. Así es, literalmente dice, incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los comprobantes fiscales digitales que soporten la operación, asimismo de ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no se deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de este. Entonces, imagínate. Una reposición de caja chica, Hugo. Gastos de viaje. O sea, también otro tema, la cuestión de las operaciones de comercio exterior, cuando se actúa a través de un agente aduanal, pues que ahí es una cantidad importante de gastos. Hay que tener mucho cuidado en esto. Nada más aquí cabe aclarar que mencionan que la información de las pólizas será proporcionada una vez que la autoridad lo solicite como parte de sus facultades de comprobación o también en caso de que el contribuyente haya solicitado algún trámite de compensación o devolución. Entonces, a lo mejor hay quien nos esté escuchando y dice, no, bueno, esto me preocuparé cuando tenga el caso. No, porque reconstruir la historia va a ser una pesadilla. Así es, Hugo. Y se habla de que esta información, bueno, pues será retroactiva, es decir, tendrá una especie de diferimiento, pero habla de la información general en el mes de julio se deberá entregar en octubre de 2014 y así sucesivamente. Agosto en noviembre, septiembre y octubre en diciembre y noviembre y diciembre en enero del 2015. Hugo, se habla incluso de la obligatoriedad de entregar información de manera simultánea contra el cierre de la declaración anual. Así es decir, presentaste tu declaración anual a más tardar el 31 de marzo en el caso de personas morales, a la misma fecha deberás de estar obligado a proporcionar los ajustes, por así decir, de auditoría o de cierre del ejercicio respectivos. Así es, sí, o sea, esto implica una tarea, no solo el enviar la información, sino es una tarea previa, porque primeramente yo diría, vamos a analizar tu catálogo de cuentas, que no traigas cuentas que no ocupes, que generen basura y que esto a la postre pueda levantar algún cuestionamiento por parte de la autoridad. Así es, Hugo, y traíamos, bueno, contribuyentes que por cuestiones de índole fiscal tenían como objetivo y llevaban su contabilidad en base a flujo de efectivo, aún siendo personas morales. Es decir, los estados financieros no reflejaban el pasivo derivado de la posible provisión de compras a crédito, por ejemplo, que hoy en día se va a volver una cuestión de carácter obligatorio el tener subida esta información de manera, bueno, pues en tiempo real. Es decir, ya los estados financieros no los podrás, por ejemplo, llevar lo que son las compras y gastos en base a flujo de efectivo, sino es que se deberán de reconocer las provisiones respectivas en el mes correspondiente. Y esto también conlleva a que, por ejemplo, aquellas cuestiones que son quizás irrelevantes para la operación del día a día se registraron hasta el fin de año. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la depreciación, me refiero a la provisión de impuestos de lo que era el seguro social, el 2% de nóminas. También, por ejemplo, el tema de los inventarios, ¿no? Que se dejaba hasta el último, más sin embargo, con esta disposición te están obligando a estar al día. Ahora sí que vas a tener un cierre anual
equivalente a un cierre anual, pero realizarlo de manera mensual. Hugo, yo quisiera encontrar, bueno, pues la parte bondadosa de esto. Se me ocurre, bueno, pues en el caso de que el contribuyente migre de un contador a otro, bueno, pues ya no habrá esos problemas de irle a tocar la puerta al contador para que nos solicite o haga la entrega de recepción de toda la contabilidad. Al estar ahora en línea, como sucede, por ejemplo, con DIP, tus papeles de trabajo, bueno, pues ya están dentro de una plataforma electrónica de la página del SAT. Ya no es necesario solicitárselas a algún contador. Bueno, pues ahora al estar la contabilidad en línea, bueno, pues también ya no habrá ese problema, ¿verdad? Así es, sí, parecería que por ahí pueden ser las ventajas, más sin embargo, pues esto sí es algo grave y trascendente. Y por ahí en Facebook había quien preguntaba, oye, ¿y habrá antecedente en algún otro país? Y platicando con ciertos colegas, hubo por ahí una colega que me decía que en el caso de Brasil, tenían una forma de fiscalizar algo diferente, pero también muy tecnológica, y decía que las facturas de aquel país tenían una especie de código de barras, el cual se alimentaba y automáticamente aparecía en tu estado de cuenta bancario. Para el momento en que hubiera un pago asociado a esa factura, pues inmediatamente pasara por el estado de cuenta y se informara a la autoridad. Lo mismo se manejaba con el caso de los gastos, para efectos de que tus operaciones estaban ligadas con tu cuenta bancaria y automáticamente también se estaba informando a la autoridad. Entonces, a lo que voy es que cada país pues ha estado buscando la forma de cómo ser más eficientes para el tema de fiscalización, y en caso de que veamos bueno, que esto se está adoptando de algún otro país, bueno, trataremos de ver cuál ha sido el resultado para pronosticar qué es lo que va a pasar aquí. Y uno de los objetivos de esta información que, bueno, pues se le va a hacer llegar a las autoridades es detectar, por ejemplo, a las empresas de papel, es decir, las empresas que proporcionan servicios los cuales, bueno, pues no son una realidad. Es decir, aquellas empresas que no tienen, por ejemplo, activo fijo, no tienen personal, no tienen, es decir, todo el contexto que configure que la empresa tiene la capacidad de prestar el servicio. A lo mejor está vendiendo algún producto o algún bien y no hay antecedentes en la contabilidad de adquisición respectiva. O no tiene inventarios. Es correcto. Entonces, todo esto, bueno, pues va a permitirle a la autoridad de una manera automatizada el conocer y detectar a aquellas empresas, bueno, pues que están facturando algún bien o servicio sin que lo avale su contabilidad. Así es, y por esto que comentas, Luis, pues invitamos a nuestros radioescuchas a que, si no escucharon el programa de la semana pasada donde hablamos ahí de los hábitos de los empresarios, o algunos otros que hemos tocado estos temas desde otros enfoques, para que vean cómo viene la novela, ¿no? Es decir, cuáles son los antecedentes, qué es lo que ha dicho la autoridad que va a hacer con esa información, cómo la va a cruzar, para efectos de que cada quien pues sepa y esté preparado y no lo tome por sorpresa. Hugo, lo que era una tradición en algunas empresas, ¿no? Que decían, oye, salen 100 pesos a pagar, yo quiero que salgan 7 pesos a cargo. Entonces allí a lo mejor el contador hacía una serie de peripecias, pero hoy en día ese rompecabezas se vuelve todavía más complicado. Es decir, a lo mejor el DIP de cierta manera se pudiera violentar los números y reflejar los 7 pesos que deseaba por allí el empresario, pero pues ahora, ¿cómo vas en un momento determinado a integrar una balanza de comprobación que refiera también esos 7 pesos en lugar de los 100 que allí están reconocidos en la contabilidad? Es decir, se vuelve un reto también para ese tipo de empresas que no estaban pagando los impuestos de manera correcta. Así es, sí, como tú lo mencionas, o sea, todo esto es un rompecabezas, y que en cierta forma estamos entregando a la autoridad la misma información a través de diferentes fuentes, y la autoridad pues lo que va a hacer a ver que sea congruente todo eso que se proporciona, porque posteriormente también esto lo va a cotejar con información de terceros, y cada vez tiene más medios para poder asegurarse que las operaciones que dice que el contribuyente efectuó realmente hayan sido las que se llevaron a cabo. Hugo, pero hay mucha incredulidad, incluso en la contaduría, en el medio, en los empresarios mismos, decir esto pues no va a pasar. Sí. Al final del día, bueno, sí está pasando. Y aquí yo reflexionaba el día de ayer sobre este tema, Hugo, que, bueno, pues es bastante triste que al final del día, bueno, pues que el legislar leyes debiera de ser propiedad o funciones del legislativo. Pero bueno, pues el legislativo abre el boquete, es decir, le otorga una serie de beneficios en la ley respectiva y
quien le pone el freno en teoría es el Ejecutivo. Es decir, y esto permite el manoseo, el estar generando estas reglas de resolución miscelánea que a lo largo del año se emiten demasiadas. Una cantidad exagerada. Y esto crea una incertidumbre jurídica porque el contribuyente y el contador, bueno, pues se tienen que estar al tanto de toda esta serie de reformas que terminan, Hugo, por legislar. Es decir, esto que está a cargo por una atribución del Ejecutivo, el regular estas normas de procedimiento en cuestión de la comprobación de cumplimiento fiscal, bueno, pues pone contra la pared al contribuyente. Yo creo que ahí por el Senado y la Cámara de Diputados, bueno, debieran de ver al respecto porque se está creando una incertidumbre. Imagina, Hugo, ¿cuál es la lectura que refieren aquellas personas que intentan emprender algún negocio? Es decir, ahorita mencionabas, Hugo, que no hay distingos entre una gran empresa y una empresa que apenas acaba de nacer. Es decir, ambas deberán tributar bajo las mismas reglas. Y yo creo que esto deja indefenso a aquellas personas que intentaban invertir en este país. Es por eso que aquí la recomendación es asesorarse de la manera adecuada, tomar el tiempo necesario porque pues estamos hablando de cambios drásticos y que la autoridad no va a dar marcha atrás. Ya hemos visto qué pasó con la ley antilavado, con otras cuestiones donde hasta lo que va del año prácticamente a nada se le ha dado reversa. Entonces no tenemos un antecedente o una seguridad donde nos diga que esto no va a pasar. Hugo, y hay que ver cómo proceden los contribuyentes con esto porque muchas de las veces desconocen. Nosotros nos toca ver muchísimos casos de contribuyentes que, por ejemplo, en el caso de la DIOT se manda sin operaciones. Es decir, para tratar de cubrir nada más el requisito fiscal. Es decir, quiero ver si a lo mejor algunas contribuyentes intentan cubrir este requisito enviando por allí a lo mejor la balanza de comprobación también igual, en blanco, sin sí, operaciones. Así es, sí, no. Y todo esto va a ser a través del buzón tributario. Es decir, tú mandas la información, la autoridad detecta algo y a través del buzón tributario te va a estar informando. Entonces, es muy importante que tener todos los medios, ¿no? Porque incluso para esta obligación te dice, aquellos que están en una población remota y demás, bueno, pues tienen que acudir a la administración con su CD, con su DVD, con su USB. Eso me parece una broma de muy mal gusto, Hugo, porque si estás en una población remota, pero estoy dando por sentado de que tienes una computadora, aún y cuando estés a 45 grados centígrados. Tienes acceso a internet. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.